¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia. Hoy nos hemos trasladado hasta este punto en la capital del país, el cual ha dado mucha información en los últimos días, y es que la ciudadanía que vive en esta zona de la capital del país ha estado muy preocupada debido a que una buena cantidad de las personas que aquí han habitado han perdido sus viviendas. Estamos con personas expertas tanto de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras como de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, y con ellos vamos a estar conversando. Les presento al ingeniero Manuel Rodríguez. Él es el coordinador de la Unidad de Geología y Geofísica del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ingeniero, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Fran, por la oportunidad, y bueno, estamos aquí, ¿verdad?, en el lugar de los hechos en esta ocasión, y pues parte de la universidad, ¿verdad?, la investigación y la vinculación con la sociedad. Estamos colaborando con la alcaldía municipal junto con COPECO para pues ver de qué manera podemos ayudar a identificar mejor este movimiento y las recomendaciones correspondientes. Así es, y qué mejor que la máxima casa de estudios del país. Y está también con nosotros Jorge Aguilar, quien es de COPECO y también nos acompaña en esta ocasión. Bienvenido, Jorge. Sí, buenos días. Se habla mucho, ¿verdad?, en esta zona de fallas geológicas. Aquí lo que tenemos evidentemente es un movimiento de ladera, el cual hemos venido estudiando desde hace varios años a través de este proyecto del control y mitigación de desastres en ladera en el Distrito Central, que es financiado por la Cooperación Internacional del Japón, JICA, y trabajado en conjunto con los equipos técnicos de COPECO, la Universidad Nacional Autónoma y la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Entonces, de esta manera nosotros venimos aquí a ver cómo es el avance de esta masa deslizante, ver cómo actúa, cuál es la velocidad y el desplazamiento a través de instrumentos, puntos de control que vamos a colocar mañana, y de esta manera ver hacia dónde este deslizamiento está rotando y dónde puede afectar poblaciones agua abajo, viendo que ya se vienen las lluvias de octubre. Excelente. Ingeniero, ¿qué es lo que ha pasado en esta zona? Bien, bueno, aquí y también, ¿verdad?, vale la pena aclarar esa confusión que ha habido de términos, ¿verdad? Se ha mencionado mucho o hablado de fallas geológicas, que es un término que últimamente se usa de manera indiscriminada, ¿verdad? Cualquier evento que ocurre en el suelo, una carretera, se aparece una grieta y ya una falla geológica. En verdad, todo esto es un movimiento de ladera, es un nombre general, y en este caso, bueno, hay diferentes tipos de movimientos de ladera, ¿verdad? Puede haber un derrumbe con roca, flujos con agua, o inclusive cuando hay erupciones volcánicas combinado con la lava. En este caso es un deslizamiento, y consideramos un deslizamiento de tipo rotacional. Un movimiento, se rompió y está girando todo este bloque. A veces es confusión porque hablamos de un plano de falla a lo largo de lo que se movió, y tal vez por ahí la confusión con el término, pero todo esto es un deslizamiento debido o desencadenado más bien por la acumulación de agua, ¿verdad? Según lo que hemos estudiado en Tegucigalpa, los factores más predominantes son el tipo de geología, este tipo de suelo que tenemos aquí, que es origen volcánico, que es muy propenso a perder la capacidad, a erosionarse fácilmente, y pues al llenarse de agua el peso aumenta y eso hace que el bloque gire, y pues tenemos aquí, ¿verdad?, lo que sucedió. Ingeniero, ¿esta zona se va a poder habitar nuevamente o definitivamente ya no? Bueno, aquí donde estamos definitivamente que no, ¿verdad? Esto, bueno, ni siquiera todavía se tiene claro la extensión de todo lo que va a suceder. Al día de hoy todavía se sigue moviendo. Justo ahora estamos trabajando para poner algunos puntos de control y a través de imágenes aéreas de drones estar monitoreando todo este movimiento para ver pues, la extensión, hasta dónde se está moviendo, y una vez que paren las lluvias, que ya de alguna forma se estabilice, pues vamos a poder definir la extensión de la zona donde no se debería de habitar, ¿verdad? Pero aquí donde estamos de este movimiento obviamente no, porque ni siquiera podemos empezar a remover materiales, porque eso podría causar una desestabilización nuevamente y que el movimiento continúe. ¿Ustedes tienen contabilizadas cuántas personas han tenido que evacuar? ¿Cuántas casas ya no van a poder ser nuevamente instaladas en esta zona? Sí, la alcaldía municipal, a través del equipo de la Gerencia de Control y Seguimiento, la UNGIR y la Gerencia de Ordenamiento Territorial, hace evaluaciones a diario
para saber cuántas viviendas y cuántas familias, esto para ver la parte de la asistencia humanitaria. En este caso nosotros estamos viendo más esta parte técnica que mencionaba Manuel, las fuertes pendientes combinado con el tipo de geología en la zona, más factores detonantes y desencadenantes como las precipitaciones que están ocurriendo y van a ocurrir ahorita en octubre. Entonces esa es la parte que queremos ver, hacia dónde nosotros queremos evacuar la población a través de mapas que se van generando y siendo insumos para la alcaldía municipal y los entes de respuesta. ¿Qué radio desde este punto ya para ustedes es prácticamente inhabitable? Pues según los mapas que mirábamos queda hasta la segunda calle más abajo y hemos visto aquí la parte del deslizamiento. Recordemos que esto a través de estudios que se han realizado y obras y contramedidas que ha hecho la cooperación japonesa como el reparto del berrinche, y aquí prácticamente tenemos el mismo caso hay bastante agua subterránea que hay que drenarla a través de drenes horizontales, colocar canales para las escorrentías superficiales y muros para evitar la erosión del deslizamiento. Hemos visto que esas zonas han quedado prácticamente como parques, ¿verdad? Y no se han podido reubicar. Entonces me parece que después de que se hagan todos los estudios y las contramedidas, esta zona no sería mejor no volverla a habitar y que quede como una zona de reforestación. La misma consulta, ¿qué radio consideran ustedes que ya no puede ser habitado? Porque, o sea, ahí es hacia abajo, ¿no? O sea, hay muchas más viviendas para esa zona. Esta pues es una parte arriba, o sea, entonces entendemos de que el suelo puede ir cediendo hacia abajo lo mismo que de arriba. Sí, sí. Bueno, hasta finales de la semana pasada lo que se había analizado con la alcaldía, hablaban de alrededor de 4 manzanas que se había afectado. Pero con estos movimientos del fin de semana, todavía actualizado hasta ayer, se ha extendido un poco más a 6 manzanas de tierra que se ha visto ya afectado, ¿verdad? O sea, que ya tienen alguna afectación. Y como decía, esto puede seguir continuando, puede seguirse moviendo por las lluvias que todavía falta septiembre, octubre, y podría aumentar un poco más, ¿verdad? Entonces, al menos afectadas 6 manzanas ya, que sean definitivamente no habitables, pues tendríamos que esperar todavía para poder definir si son esas 6 manzanas o un poco menos, pero al menos por ahí andaría en ese rango, ¿verdad? Entre 4 a 6 o posiblemente más manzanas de tierra. ¿Cómo ha reaccionado la gente? ¿Se está dispuesta a dejar esta zona? ¿Cómo la ven ustedes? Sí, es lamentable. Recién ahorita me decía un señor entre lágrimas, pucha, tengo 30 años de vivir en la zona y no me quiero ir, pero entendemos y es lamentable la situación de las personas, pero tenemos que acatar las indicaciones que da la alcaldía municipal, como la alerta roja y la evacuación obligatoria, y que es a raíz de estos estudios que nosotros andamos realizando en los que recomendamos que la evacuación sea obligatoria debido al tipo de flujo y la velocidad rápida del deslizamiento que estamos viendo. Entonces ahorita lo que podemos hacer es reubicar, darle asistencia humanitaria a las personas, un trato digno y tenerla en albergue mientras se toman decisiones para la reubicación de estas personas. O sea, estas viviendas que vemos en este punto, ¿ya están deshabitadas o todavía hay personas ahí? Porque prácticamente vemos toda esta línea y son viviendas que, si bien es cierto, no se les ve daño por lo menos por fuera, pero sí quedaron en la mera orilla, ¿no? Sí, claro, entendemos que la Fuerza Armada junto con Copeco y la alcaldía han estado trabajando en la ubicación y reubicación de estas personas. No creo en serio ya que haya personas viviendo en estas casas. Sí vemos igual en toda la zona que hemos dictaminado como la zona de alarma, la zona de evacuación y la zona de protección, donde se espera que puedan alcanzar estos flujos debido a que las lluvias continúen. Como Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, esto me imagino que es como material muy rico para ustedes, ¿no? O sea, estudiar esto, poner en práctica los conocimientos de las aulas, ¿no? Claro, sí. A veces, bueno,
puede pasar mal, ¿verdad? Que uno se emocione de que ocurren estos movimientos, así como cuando ocurre un sismo que afecta a muchas personas, inclusive pérdidas humanas, pero sí, ¿verdad? Inclusive no solo desde el instituto, sino que con este conjunto, este grupo que se había formado con la cooperación japonesa, que se han estado entrenando, inclusive vale mencionar que hay un par de compañeros del instituto que van desde a partir de mañana a un viaje a Japón, pues para lo mismo, ¿verdad? Para recibir capacitaciones en estos temas, van también personal de la alcaldía y de Copeco. Entonces esto es como ya un laboratorio en campo, ¿verdad? De lo que está sucediendo, ver las medidas, todo lo que se ha aprendido, de lo que se puede hacer. Y eso es precisamente en lo que andamos el día de hoy, ¿verdad? Viendo esos puntos de control, caracterizar al instante cómo se está moviendo, hacia dónde se está moviendo, para poder prevenir y ya avisar con suficiente tiempo a las personas para que desalojen, ¿verdad? Ya estamos viendo por aquí algunos camiones de las Fuerzas Armadas que han estado, la alcaldía creo que ha hecho un buen trabajo en esta parte, ¿verdad? De concientizar a la gente. Es difícil que le digan a alguien que tiene 40 años que se tiene que mover, pero tiene que prevalecer siempre la vida humana. Entonces eso es lo importante. Obviamente algunas casas no va a ser de manera definitiva, sino que es prevención de que pueda moverse. Si no se mueve, vamos a poder regresar a sus casas. Toda esa evaluación se va a tener que hacer, ¿verdad? Pero ahora es la recomendación para todas las personas, ¿verdad? Si les dicen que desalojen, que lo hagan, ¿verdad? ¿Es coincidencia que se haya activado o que haya ocurrido esto aquí con lo que estaba ocurriendo en el Chimbo también? Que vimos casas que se estaban cuarteando, incluso la misma tierra que estaba cediendo. Es una coincidencia porque algunos, como hablábamos al principio, de una supuesta falla, ¿no? Y que esta era, bueno, algunos la señalaban que era una falla que venía desde aquí, cruzaba el Chimbo, llegaba a Santa Lucía. Sí, ¿Cómo es esto? ¿Es toda una historia creada o cómo lo sí, analizan ustedes? Para nada. Primero es que hacer conciencia, o sea, si fuera primero una falla con esa extensión, una falla, o sea, lo que produce son terremotos. O sea, si hubiera una falla con esa extensión cruzando Tegucigalpa y estuviera activa, o sea, esto sería una zona que tendríamos terremotos y con esa extensión pues, de tamaño considerable, o sea, magnitudes 5 o 6, que ya tendríamos otros problemas mucho más grandes, ¿verdad?, que de esto de aquí. Esta zona del Chimbo, esta zona acá, que son zonas cercanas, tienen la misma geología, o sea, el mismo comportamiento, ¿verdad? Materiales que se erosionan fácilmente, agua, que la misma cantidad de lluvia en esta zona, ¿verdad?, que decía es lo que más desencadena, y eso es lo que ha sucedido, ¿verdad?, que sucedió en esta zona. Mencionaba ahora por la mañana algunas habitantes de la zona del reparto por arriba, que ya habían visto algunas grietas en los canales de agua y que ya estaban atemorizados porque se puede estar filtrando, van a aparecer otras grietas. Entonces vemos que es en la misma línea, pero depende más bien de que es la misma geología, más de que estén alineados por una falla. ¿Algo más que agregar a esto? Sí, esa parte, ¿verdad?, de hacer conciencia, como decía en la mañana, nos salió prácticamente barato este deslizamiento, no tuvimos víctimas que lamentar debido a las acciones oportunas que se tomaron en su momento. Como les mencioné, esta zona se ha venido estudiando, vamos a continuar con los estudios, al menos esta vez tenemos el apoyo de la cooperación japonesa, porque recordemos que estos proyectos son bastante caros, ¿verdad? Y llevan mucho tiempo el estudio y definir qué obras y contramedidas se van a realizar y la misma ejecución de estas. Hace poco, el mes pasado, se entregaban las obras en la Campo Cielo y las Fuerzas Unidas. Ahorita estamos trabajando en un deslizamiento de calidad de roca en la Vía Nueva, y pues este sería la Nueva Santa Rosa, y ahora la Guillén sería la próxima intervención. Entonces, pues únicamente mencionar, ¿verdad?, a la gente que esté en la zona, que estén pendientes de los comunicados de Copeco y de la alcaldía, tomar las recomendaciones y cualquier emergencia llamar al sistema 911. Excelente. Y es que hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que muchas personas dicen Tegucigalpa parece que estuviera en un cráter, dentro de un cráter de un volcán. Las últimas informaciones pues nos han señalado de que probablemente hay volcanes en las cercanías a lo que es Tegucigalpa, y también que se encuentren algunas fallas geológicas. ¿Cómo está ese asunto, ingeniero?
Bueno, eso es una teoría que se tiene, ¿verdad? Inclusive de que todo el Tegucigalpa, ese agujero como menciona, que sea una caldera. Una caldera era un volcán muy grande que bueno, colapsó y quedó ese agujero donde era un cráter, ¿verdad? Son algunas teorías que pues falta todavía estudio de campo y algunas cosas, pero que algunos geólogos, viendo evidencias de imágenes, han propuesto. Pero no es algo definitivo. Lo que sí es que tuvimos actividad volcánica. Bueno, tenemos muchos indicadores, ¿verdad? El mismo nombre de Tegucigalpa, que en lengua de Cerro de Plata, es porque hay muchas minas, ¿verdad? Y la minería, o sea, esos depósitos minerales van asociados con actividad volcánica. Todavía algunos remanentes que encontramos, por ejemplo, en la zona de la laguna del Pedregal, que eso es pues, sí, un cráter, y hacia esa zona, hacia Lepaterique, hay varios conos, bueno, hacia Lepaterique, hacia la zona sur, hacia el oriente también, conos alrededor, que es vestigios, ¿verdad?, de un campo volcánico, pero que ocurrió hace muchos millones de años. Ya, Pero que en algún momento se pueden activar. es muy poco probable, ¿verdad? Porque eso es el movimiento de las placas tectónicas. En ese momento estaban más cerca de un borde donde se ocurre esta actividad, un borde de placas para que ubiquemos, por ejemplo, la costa del Pacífico en Centroamérica, el sur de Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Nosotros por el Golfo estamos un poco más alejados, pero aún así vemos la isla del Tigre, ¿verdad? Un volcán o formación volcánica. Ese tipo de Tegucigalpa estaba en una zona, pues, en esa época, 100 millones de años atrás, que tenía ese comportamiento. A medida que fue moviéndose, rotándose, acrecionándose otros bloques, pues ya quedamos alejados y ya no estamos cerca de esa fuente, ¿verdad? Lo que puede encontrarse son estos remanentes, la minería, por ahí algunas zonas que haya todavía aguas termales, un remanente de calor, ¿verdad?, de baja temperatura, pero ya reactivar estos volcanes es muy poco probable. ¿Y fallas geológicas? Fallas sí, ¿verdad? Desde el movimiento en ese entonces quedaron fallas que estaban activas. Lo que hemos visto es que no hay evidencia de fallas activas actualmente, ¿verdad? De activas, al menos sísmicamente no, porque registraríamos actividad sísmica, pero no se registran sismos en Tegucigalpa. Algunas fallas puede ser que tengan porciones activas, pero que actividad muy pequeña podría ser, ¿verdad? Actividad, digamos, de magnitudes 3 para abajo, que no lo percibe el humano, pero lo registran instrumentos. Ahí pues faltaría tener más instrumentos alrededor para poder diferenciar. Eso es parte de lo hacia donde vamos dentro del instituto, para tener más equipo para estar monitoreando esa parte, pero que por los momentos no, ¿verdad? Realmente están mapeadas, al momento de construir hay que tomarlos en cuenta o hacer los estudios para verificar que hay algunas normas que nos dicen si la falla ya está cubierta de al menos 10 o 20 metros de sedimentos. Con la tasa de sedimentación quiere decir que ya pasaron varios miles de años que no se ha movido la falla y la podemos considerar inactiva, ¿verdad? Entonces, de momento ninguna falla activa que tengamos miedo de que pueda activarse en Tegucigalpa. Lo que sí tenemos que cuidado es con este fenómeno de deslizamientos. Excelente. Quiero agradecerle a Jorge Aguilar, me voy a quedar con el ingeniero y también quiero llamar al ingeniero Maynor Ruiz, quien es geólogo también de la universidad. Jorge, le agradezco mucho que nos haya acompañado, nos haya dado su opinión sobre este trabajo que también Copeco ha estado realizando y que sabemos pues que es un trabajo muy importante porque la ciudadanía tiene el apoyo en instituciones como la que usted representa para estos momentos tan complicados en los cuales pues todos estamos exentos, nadie está exento, todos estamos que en algún momento pues nos puede llegar a pasar una situación como esta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Excelente. Vamos a invitar al ingeniero Maynor Ruiz, él es geólogo también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido, ingeniero. Gracias por acompañarnos en este espacio que estamos desarrollando a través de UTV, el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué características debe de tener para considerar lo que es una falla geológica, digamos, y lo cual pues no lo veamos como tal, sino como un deslizamiento como en este caso? No, como Manuel les explicaba, el término falla geológica se aplica para otro proceso, ¿verdad? Un proceso que está muy relacionado con la tectónica de placas y que al final es como la suma de esfuerzos, ¿verdad? Y la roca termina cediendo y se rompe. En este caso lo que tenemos aquí es un deslizamiento, de hecho es un movimiento en masa que se cataloga como un deslizamiento y básicamente es la pérdida de fuerzas equilibrantes del suelo. El suelo tiene cohesión, tiene ciertas características mecánicas que debido a la alteración natural de la roca
pues se van perdiendo. También interviene la parte antrópica, los seres humanos. Estos procesos se aceleran mucho cuando hay, por ejemplo, rupturas en las tuberías, el vertido de aguas residuales por la calle, aguas negras también por la calle, fosa séptica, todo esto va metiéndole más agua al suelo, lo hace más pesado y bueno, la gravedad solo lo atrae. ¿Qué partes de Tegucigalpa son vulnerables y que pueden llegar a pasar por esta misma situación? Bueno, justo hoy estábamos viendo un mapa que se elaboró en conjunto con JICA, que es quien más ha apoyado el tema de movimientos de laderas. Y bueno, esta zona de acá de reparto, esta zona de acá que vemos afectada ahora, es una de las que tiene una mayor probabilidad, principalmente por el tipo de suelo o de roca y también por la pendiente, que son las características que más le dan esa susceptibilidad. Y luego tenemos todas las zonas también que están relacionadas con pendientes bastante pronunciadas. La Ulloa, que es ahora un sitio que se va a investigar con JICA, porque se van a hacer propuestas incluso ya se habla de algún tipo de obra, propuestas de obras de contención, porque ese deslizamiento es activo, hay mucha gente viviendo en la zona y es necesario intervenirlo. ¿Qué recomendaciones o qué se puede realizar en este momento en zonas así como la que mencionaba el ingeniero para que no llegue a suceder este tipo de situaciones? ¿Alguna obra de mitigación, algunas obras de ingeniería? ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues sí, para tratar de contenerlo, ese tipo de obra, ¿verdad? Que es parte de lo que se está trabajando con el grupo de la cooperación japonesa. Ya estamos en ese punto de haber caracterizado los lugares y pues proceder a eso, al diseño de las obras. Las obras convienen el control del agua, ¿verdad? Que es lo que decía, desencadena la mayor parte de estos movimientos, entonces tratar de captar todo el agua de las partes altas, canalizarlo para llevarlo hasta las partes bajas y que no infiltre en las zonas intermedias, ¿verdad? Control del agua de lluvia también de las casas, en los techos que tengan canales y toda esa agua también moverlas como digo, a la parte baja para que no se infiltre al suelo, tratar de evitar, ¿verdad?, ese control, y en las partes para lograr estabilizar, en las partes bajas hacer muros de contención o otros, bueno, sí, más que todo muros, ¿verdad?, diferentes tipos de construcciones, ya sean anclados o simplemente el muro, pero ese tipo de obras son las que se pueden o se deberían de estar haciendo ya, ¿verdad?, en estas zonas identificadas, o al menos esos diseños y tener ese plan de construcción para, pues, de alguna forma controlar en los otros lugares en la capital. Lo que sí es cierto es que estas zonas ya no deberían de seguirse construyendo, ni se debería de dejar que la gente lo haga. En estas zonas del reparto, bueno, la Guillén pues prácticamente queda desaparecida. Todas estas zonas considero que no debería de permitirse ya más construcciones, ¿no? Sí, de hecho a partir del Mitch, que fue cuando se originó el deslizamiento del Berrinche, hay una normativa dentro de la municipalidad. En principio la zona donde del Berrinche fue declarada zona inhabitable, como seguramente va a pasar con esta zona. Y luego hay una serie de requisitos que se tienen que llenar para poder construir en cualquier sitio de la capital. Muchas veces son obviados porque también la municipalidad no tiene la capacidad en cuanto a cantidad de personal que pueda estar en todos esos sitios vigilando, ¿verdad? Las zonas como esta, pues lo único que nos queda ahora es estar pendiente, monitoreando, haciendo más estudios. La gente, de hecho nos han dicho, ustedes vienen todos los días a hacer lo mismo, pero ese viaje de todos los días sí tiene un objetivo y es lo que aportamos como universidad, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y darle a la sociedad, ¿verdad?, que es la que nos paga, la que nos da la motivación, darles resultados, ¿verdad? Lamentablemente la Guillén sí ya estábamos finalizando bueno, ya estaban las obras de diseño para Nueva Santa Rosa y bueno, pasó lo de la Guillén, hay que volver a empezar, pero el conocimiento adquirido por el grupo que trabajamos es lo más importante, yo creo. El país tiene profesionales que pueden aportar. Y es que toda esta zona quedó así, ¿verdad? Lo que es la Nueva Santa Rosa, la Guillén, y estas zonas aledañas prácticamente quedan. Sí, la verdad, nosotros estamos esperando que esto se termine de mover y se estabilice y se van a delimitar los polígonos de afectación y en base a eso
se va a proponer de que se declare zona no habitable. Y es que obviamente uno entiende la preocupación de la gente, ¿no? La gente dice, yo necesito a dónde ir a vivir. Nadie quiere estar en un albergue. Todos queremos estar en la comodidad de nuestras casas, por muy humilde que ella sea. Pero la gente debe de entender de que en situaciones como esta hay que darle paso o hay que tener la paciencia para que las cosas vuelvan a comenzar, porque, o sea, como ya se dice, esta zona prácticamente no es recomendable para que se vuelva a construir. Venirlo a hacer aquí es botar el dinero. Entiendo yo que en algunas ocasiones se les dijo que esta zona era peligrosa, pero aún así la gente siguió construyendo. Y hemos visto casas hasta de 3 pisos, de 3 niveles, azotea y todo eso. Y entonces llama mucho la atención ese tipo de situaciones. Sí, sí, debe ser un compromiso de las dos partes, ¿verdad? O sea, la alcaldía también presentar opciones, ¿verdad? Porque no solamente es decirle a alguien, sálgase de aquí, Exacto. no va a vivir, pero Sí. ¿dónde va a vivir? O sea, que debajo del puente o en un albergue Exacto. temporal, pero ¿qué condiciones, verdad? Tiene que estarse trabajando en opciones de ese tipo y también la ciudadanía, o sea, uno tener conciencia de que está en una zona de riesgo. Como dice, casas de 3 pisos acá, invertir tanto dinero, a veces ahorros o comprometerse con préstamos en banco y después perder todo eso cuando ya se sabía que había un riesgo de construir aquí, ¿verdad? También un poco de esa conciencia es necesario tenerla y pues eso es el compromiso de parte de los dos, ¿verdad? Nosotros de la academia estamos tratando de hacer esa parte de concientizar, ¿verdad? Hay herramientas para saber esto. Mencionábamos de la alcaldía tiene un portal en una página web en la que uno puede ingresar y ubicarse en cualquier zona de la capital y ver qué amenazas son las que tiene. Por ejemplo, si hay amenaza para inundaciones, si hay amenaza de deslizamiento, desde antes uno ya puede saber si va a comprar una casa, qué riesgos tiene en ese punto, qué tan seguro puede estar para que el desarrollador decirle que tenga alguna garantía. O si ya está viviendo en una zona y quiere saber si hay riesgo de deslizamiento, puede ingresar a ese lugar y así estar consciente, ¿verdad?, de las medidas que se deben tomar. De las cosas que nos orgullece de la universidad es el trabajo que muchas veces es un trabajo hormiga o es un trabajo bajo, como dice uno vulgarmente, realiza, pero que al final de cuentas es determinante. Por ejemplo, el trabajo que ustedes como Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, que no solamente aquí ustedes han desarrollado o han trabajado, sino que también en otros puntos del país que también son bastante vulnerables. Por ejemplo, el apoyo psicológico que también la gente necesita en estos momentos, que la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras lo ha propuesto. Esa recolección también que la universidad ha hecho, por ejemplo, yo recuerdo lo que se hizo para ETA y OTA, se hizo una recolección de alimentos, de víveres, de ropa y de todo aquello que la gente pudiera necesitar. También la universidad lo ha estado realizando. Y yo creo que eso también es importante que lo desarrollemos o que lo expresemos, porque es un trabajo que muchas veces es silencioso o lo conocemos nosotros dentro de la universidad, pero que el resto de la gente no lo conoce y que definitivamente se ha venido realizando. Sí, creo que muchos de los proyectos con el instituto, inclusive en estas zonas por acá, recuerdo en la Canadá, en la Santa Rosa, se trabajó no solamente la parte científica, sino que también la parte social, personal de la carrera de trabajo social de la universidad, pues también nos acompañaba, proyectos en Cerro de Ula, recuerdo campañas médicas, campañas odontológicas, en conjunto, ¿verdad?, con la parte propia del área nuestra, ¿verdad?, del agua subterránea, va todo eso ligado, ¿verdad? Entonces creo que sí, un trabajo de hormiga que a veces no se hace suficiente bulla, ¿verdad? Pero al final nosotros interesa esa parte, devolverle a la sociedad, ¿verdad?, de lo que le contribuye para la universidad. Es el trabajo de vinculación universidad-sociedad. ¿Algo que quiera agregarnos, ingeniero? No, yo realmente me siento orgulloso de que la universidad pueda aportar a la sociedad. Es muy importante el trabajo hormiga que hacemos y bueno, para eso estamos, ¿verdad? Para servir a la sociedad. Exacto. Regresar, como ya lo decía usted en su momento, regresar un poquito de lo que la sociedad nos da y regresárselo en este tipo de trabajos. ¿Qué más desearía uno que no estuviera pasando esta situación, que nuestros compatriotas pues no tuvieran que pasar por una situación como esta? Sin embargo, pues se dan. Sí es importante destacar que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de las diferentes unidades ha estado trabajando
y llevando a todos un pequeño aporte de todo lo que recibe. Ingeniero, le agradezco mucho que nos haya acompañado en este espacio. Muchísimas gracias también a usted, gracias por permitirnos este espacio y que podamos contarle a la gente lo que está ocurriendo in situ de la situación por la que están cruzando estos compatriotas en esta zona de La Guillén, la Nueva Santa Rosa y otros sectores aledaños a este punto. Como siempre les decimos, síganos a través de nuestras redes sociales, ahí les dejamos este tipo de programas. Ahí nos pueden ustedes dejar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias sobre este tipo de trabajos que realizamos siempre desde la máxima casa de estudios del país. Gracias por habernos acompañado, los esperamos en la próxima emisión.